Una vez que lleva a cabo la observación de ese lugar de los hechos, debe tener conocimiento sobre fotografía. ¿Por qué? Porque el lugar se tiene que documentar. Porque ni el agente del Ministerio Público ni el juez están en el lugar de los hechos, menos la defensa. Y entonces el perito, cuando comparece a juicio, debe llevar todas esas herramientas que le permitan al juez conocer de primera mano qué fue lo que hubo en esa escena del delito. Déjame decirte que si tenemos muy buenos laboratorios de investigación, que puede ser muy buen laboratorio de genética, muy buen laboratorio de química, muy buen laboratorio de lofoscopía, pero si tenemos malos investigadores del lugar de los hechos, esa evidencia no va a llegar al laboratorio. Entonces, el tener un laboratorio, si no tenemos buenos investigadores de la escena, pues no nos van a rendir los resultados que ocupamos para esclarecer el hecho. Desde el momento mismo en que el primer respondiente llega a la escena, debe evitar la contaminación, y para evitar la contaminación es que ninguna persona debe ingresar, incluso ni los familiares, si queremos resolver el hecho. Acceso y derecho, la voz del futuro, ciencia y justicia bajo un mismo muro, derechos al aire siempre en Bienvenidos conexión. al podcast Acceso y Derecho, Únete a la misión. el acceso a la justicia explicado en nuestro idioma. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Acceso y Derecho, el acceso a la justicia explicado en nuestro idioma. Hoy desarrollaremos un tema fascinante en atención a las líneas de investigación, ciencias jurídicas, ciencias forenses y derechos humanos. El tema es el papel del peritaje en la investigación criminal. Cuando hablamos de investigaciones criminales, inmediatamente pensamos en la escena del crimen, en las pruebas y en los procedimientos para descubrir la verdad. Pero, ¿qué implica realmente un peritaje en una escena del crimen? ¿Qué técnicas y procedimientos se aplican para asegurar que la evidencia recolectada ayude a esclarecer los hechos? Para ayudarnos a profundizar en estos temas, tenemos como invitado especial al maestro José Alfredo Angulo Armenta. Él es licenciado en Derecho y químico farmacéutico biólogo. Cuenta con maestría en Ciencias Penales, con especialidad en Criminología y una maestría más en Juicios Orales. Es docente de nivel superior certificado por parte de CETEC. Sea usted bienvenido, maestro Angulo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo le agradezco por esta invitación a este ejercicio muy interesante, ¿no? Muy bonito. Muy bien, pues a lo largo de este episodio exploraremos este tema tan importante porque en muchas ocasiones nos preguntamos cómo se lleva a cabo la investigación científica del delito, cómo impacta en esta investigación de la que estamos hablando estos peritajes para que el juez al momento de dictar alguna sentencia pueda atribuir o deslindar de responsabilidades a una persona que se encuentre imputada. En ese sentido, Alfredo, nos gustaría que nos pusieras en contexto y nos explicaras cuáles son las técnicas más comunes para identificar y recolectar evidencia sin comprometerla. Ok, siempre que vamos a un lugar de los hechos y llevamos a cabo la investigación integral de ese lugar, tendríamos que tomar en consideración siempre, cuando ya localizamos las evidencias, ¿no?, todo el procedimiento de la observación, después la documentación de ese lugar de los hechos y sobre todo la localización de las evidencias y señalización. Es muy importante que el perito tenga conocimiento que esa evidencia tiene un método de recolección y está en base a la naturaleza propia de la evidencia. Entonces, no es la misma recolectar una evidencia del orden biológico, que en esas evidencias, por supuesto que es muy importante evitar la contaminación. Entonces, cuando estamos hablando de evidencia biológica, el perito, y ahora más que hablamos de genética forense, debe utilizar una serie de métodos que eviten la contaminación. Y de ello estamos hablando de la contaminación cruzada, la contaminación por microorganismos, la contaminación externa, la contaminación química, que es muy importante. Al momento de llevar a cabo el levantamiento, lo primero que tiene que hacer el perito, por ejemplo, si tenemos una mancha roja, que pudiera considerarse que es sangre, ¿no?,
pero el perito en criminalística o el policía que está investigando ese lugar no sabe ciencia cierta qué es sangre y no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero al momento de que está trabajando ese lugar de los hechos debe ser un tipo de estudio de orientación. Podemos hablar de fenolftalina, podemos hablar de benzina reducida. Al momento en que le da positiva la prueba, él lo que va a hacer es levantar muestras representativas con hisopos que están estériles y libres de genoma humano, o con escobillones que deben de estar estériles y libres de genoma humano. Secar la evidencia y posteriormente llevar a cabo el secado y el embalaje en sobres de papel. Debe de poner un rótulo, firmarlo, sellarlo, cadena de custodia e inmediatamente trasladarlo al laboratorio. Pero esa técnica es diferente a levantar un arma de fuego, o a levantar un casquillo, una bala, o buscar muestras o evidencia traza que necesitan un método un poquito más riguroso, con más conocimiento para llevar a cabo el levantamiento y sobre todo lo muy importante, ¿no? La no contaminación de esa evidencia. Para poder que llegue al laboratorio y los resultados que el investigador, que es el que tiene que hacer un cierto análisis de reconstrucción mental de lo que ocurrió en ese hecho con base a esas evidencias, permita poder tener los resultados y que esos resultados le auxilie en el esclarecimiento del hecho, que es lo más importante. Y entonces estamos que recolectamos evidencia en base a su naturaleza, ¿no? Evitando siempre la contaminación y que la evidencia se nos pierda, ¿no? Pero sobre todo, cadena de custodia. Muy bien, pues derivado de esta importante labor que desempeñan los peritos, ¿cuáles pudieran ser o deberían de ser las cualidades que debe de tener todo perito para poder lograr una adecuada, pues ahora sí que investigación de la escena del delito? La escena del delito debe ser investigada por los policías, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? Que los policías hasta ahorita no han querido tomar esa responsabilidad. Y a lo mejor me dicen que las atribuciones no son al policía. Entonces que le digan al Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 132, que habla de la responsabilidad en la fracción 8 que tiene el policía, ¿no? Y en la fracción 8 es bien clara, se encargará de preservar el lugar de los hechos, de recolectar las evidencias, o bien dará aviso al policía con capacidades para procesar. Pero lo mismo dice el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su fracción 13, ¿no? Donde dice que es el policía el obligado a procesar ese lugar, ¿no? Y también lo dice el artículo 70 en su fracción 8, que es lo mismo que dice el artículo 132, ¿no? En ningún lugar dice que el policía tiene que ser criminalista, ¿no? Aclarando, ¿no? Pero sí si tiene esos conocimientos son muy importantes, ¿no? Entonces, el perito debe tener conocimientos y siempre se le hace la recomendación. Siempre que proceses un lugar de los hechos, ese procesamiento tiene que ser con la visión de que se trata de un homicidio doloso. ¿Por qué la recomendación esa? Porque siempre que procesamos un lugar de los hechos de un homicidio doloso, buscamos la mayor cantidad de evidencia. Cuando el perito le avisan sobre que ha ocurrido un hecho, él no sabe qué ocurrió. No tiene conocimiento. De hecho, el C4 le avisa y él debe de formular una serie de hipótesis sobre lo que ocurrió y hasta que llega al lugar de los hechos, él es el que va a conocer qué es lo que ocurrió, mientras no. Entonces, estamos hablando que él debe tener conocimientos de observación. Y siempre que hablamos de la observación es importante decir que es la utilización de manera inteligente de nuestros sentidos, no nada más el de la vista, ¿no? Estamos hablando de todos nuestros sentidos. Una vez que lleva a cabo la observación de ese lugar de los hechos, debe tener conocimientos sobre fotografías. ¿Por qué? Porque el lugar se tiene que documentar en forma escrita, en forma fotográfica, en forma de videograbado. Debe ser documentado incluso por planimetría. Entonces el perito debe tener toda esa gama de conocimientos para poder llevar una observación indirecta al juzgador, porque ni el agente del Ministerio Público ni el juez están en el lugar de los hechos, menos la defensa, ¿no? Y entonces el perito cuando comparece a juicio debe llevar todas esas herramientas que le permitan al juez conocer de primera mano qué fue lo que hubo en esa escena del delito, qué fue lo que hizo el perito. Primero que nada, para localizar las evidencias. Segundo, para llevar a cabo la señalización. Tercero, cómo la documentó.
escrita, fotográfica, planimétricamente. Y después, ¿qué técnicas llevó a cabo el levantamiento, el embalaje, cadenita de custodia y el traslado al laboratorio para que cada uno de los laboratorios le den un resultado y que esa muestra no sea contaminada? De esa manera es un conocimiento integral de la escena del delito y esos conocimientos los tiene que tener el perito, ¿no? Muy bien, en relación a esa recolección, al embalaje, a la cadena de custodia, al traslado al laboratorio, ¿de qué manera consideras tú que han impactado lo que son las herramientas tecnológicas en la investigación de la escena? Es muy importante, ¿no? De hecho, cambió completamente lo que es la investigación del lugar de los hechos. Del 2015 para atrás, hablábamos de fijación del lugar de los hechos, ahora hablamos de documentación del lugar de los hechos. Del 2015 para atrás, hablábamos que teníamos que levantar la mancha con una tela de algodón libre de apresto y obteníamos tipos sanguíneos y determinamos si la sangre es humana. En cambio, ahora con los nuevos sistemas, no tengo por qué levantar una tela. Estoy hablando de hisopos y estoy hablando de escobillones, que son para levantar muestras representativas y que se vayan a genética. Ya no necesito el tipo sanguíneo, porque el tipo sanguíneo es general. Ya no necesito hacer ninguna de esas muestras de decir es humana o no es humana. Yo lo llevo directamente al laboratorio de genética forense y el laboratorio de genética forense que trabaja con genoma humano es el que va a decidir no solamente que es humana, no solamente que es sangre, que es humana, sino que también me va a dar la identificación, o sea, la individualización de la persona que sangró en ese lugar, que pudiera ser la víctima, pero también podría ser el victimario. Y como es la gama, como genética forense viene y cambia el panorama de la investigación del lugar de los hechos, que es trascendental, y cómo se solucionan los hechos. Bueno, pues ya que estás hablando de cómo se solucionan los hechos, sería muy interesante que nos explicaras cuáles son los procedimientos que aseguran que esa evidencia se mantenga íntegra durante el traslado al laboratorio y cómo afecta una falla en la cadena de custodia el proceso legal. No, aquí es muy importante desde el levantamiento mismo, porque ahorita te hablaba de evitar la contaminación. Desde el momento mismo en que el primer respondiente llega a la escena, debe evitar la contaminación, y para evitar la contaminación es que ninguna persona debe ingresar, incluso ni los familiares, si queremos resolver el hecho. ¿Por qué? Porque si una muestra es contaminada, los resultados no van a ser fidedignos, ni tampoco me lo va a resolver, ¿no? Por eso es importante que al momento en que nos dicen que ha ocurrido un hecho delictivo, constituirlo a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de evidencia, por ejemplo, biológica, que es perecedera. Se nos va a echar a perder, se nos va a transformar, se nos va a descomponer. Por eso es importante que el perito inmediatamente se constituya en el lugar. Déjame decirte que al llegar al lugar de los hechos, el perito no ingresa. Tiene que llegar el policía de investigación, porque el policía de investigación es el que tiene facultades de investigar. El artículo 21 constitucional es bien claro, ¿no? Entonces, el policía tiene que recibir la escena del delito. Y una vez que la recibe de parte del primer respondiente, debe ser una junta entre el perito, el investigador y el primer respondiente, para que le expliquen qué es lo que ocurrió en ese lugar cuando él llegó. Y en base a toda una serie de señalamientos de si ingresaron los paramédicos, si le dieron los primeros auxilios de la víctima, porque la víctima primero está la vida, ¿no?, que es la máxima tutela de nuestro Código Penal. Y una vez que tenemos una persona que está lesionada y que requiere los primeros auxilios, hay que dárselos inmediatamente, ¿no? Pero para eso es muy importante lo que el primer respondiente nos esté informando sobre ese lugar. Una vez que nos dice, entonces el perito procederá a observar si el acordonamiento que hizo el primer respondiente es el correcto. Si no, requiere ampliar ese acordonamiento y posteriormente llevará a cabo lo que es la observación integral de ese lugar de los hechos. Una vez que lo observa, deberá determinar si las herramientas que lleva para trabajar en ese lugar son las correctas, las apropiadas, o si requiere auxilio de otra institución. Podemos requerir auxilio de bomberos, podemos recurrir a auxilios de protección civil. Entonces, y una vez que ellos nos auxilian, procederemos a la investigación, ¿no? Ya que documentamos el lugar de los hechos, ya que señalizamos, el policía también tiene que llevar a cabo la inspección de ese lugar.
Y una vez que llevamos a cabo todo ese trabajo, debe hacerse el levantamiento de la evidencia, evitando la contaminación. Si evitamos la contaminación, tenemos resultados que sean confiables y que nos puedan facilitar el esclarecimiento del hecho. Y no solo eso, que otros peritos externos, que muchas veces la defensa puede nombrar sus peritos, que esos peritos obtengan los mismos resultados que tuvo la Fiscalía al momento de analizar la evidencia. Y eso es lo fundamental de evitar la contaminación. Sin duda son muchos los retos en el trabajo pericial, y sin embargo no puede estar exento de que haya errores comunes, pero también buenas prácticas. ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden ocurrir durante la inspección de una escena del crimen? El error común que puede ocurrir, la falta de observación. La falta de observación de un perito o el desconocimiento de lo que va a buscar. La evidencia que buscamos debe ser localizada, pero para eso debo de tener conocimiento sobre ese tipo de evidencia. Si no tengo los conocimientos, Molocar dijo bien claro, ¿no? No existe el crimen perfecto, solo existen malos investigadores, y ahí es el que hizo el principio de intercambio, ¿no? Siempre que ocurra un hecho delictivo, siempre habrá un intercambio en la trilogía, lugar de los hechos, la víctima y el victimario. Y entonces cada uno tiene que dejar parte de su esencia en ese lugar. Entonces, si tenemos conocimientos integral de la escena del delito, de cómo vamos a llevar a cabo esa investigación, esa evidencia debe ser localizada y debe ser tratada de tal manera que no se nos contamine, que no es la información. Si no tiene esos conocimientos el perito y no sabe buscar esas evidencias, o conociéndolo, da por asentado que no existe esa evidencia ahí, sin siquiera haber aplicado un método de búsqueda, como estamos hablando de las evidencias trazas, pues difícilmente esa evidencia va a llegar al laboratorio. Déjame decirte que si tenemos muy buenos laboratorios de investigación, que puede ser muy buen laboratorio de genética, muy buen laboratorio de química, muy buen laboratorio de lofoscopía, pero si tenemos malos investigadores del lugar de los hechos, esa evidencia no va a llegar al laboratorio. Entonces, tener un laboratorio, si no tenemos buenos investigadores de la escena, pues no nos van a rendir los resultados que ocupamos para esclarecer el hecho. Por lo tanto, necesitamos buenos laboratorios del lugar de los hechos, que esa evidencia, la mayor cantidad posible, más vale que nos sobre la evidencia, que posteriormente podamos decir, esta evidencia no tiene relación, no es significativa para la investigación, la desechamos. Pero una vez que estemos con toda la información, nos estén llegando todos los resultados, y entonces ir eliminando, contrastando nuestras hipótesis, y decir, esta hipótesis no se da porque los resultados no me están dando de esa manera. A dar por hecho, cuando llegamos al lugar de los hechos, por ejemplo, que se trata de un suicidio, y agarrar a investigar o localizar toda esa evidencia que fundamenta el suicidio, pero resulta que una vez en el anfiteatro del servicio médico forense, el médico me dice, ¿sabe qué es un estrangulamiento? Entonces volver otra vez al lugar de los hechos, las cosas se tienen que hacer bien desde la primera. Por eso la recomendación que les decía ahorita, hay que tratar el lugar de los hechos como si se tratara de un homicidio doloso. ¿Para qué? Para que esa evidencia llegue al laboratorio de criminalística, a cualquiera que vaya. Muy bien, pues por último, Alfredo, consejos para futuras generaciones de peritos. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes interesados en esta profesión sobre la preparación y los retos para ser perito? Muy importante, ¿no? No dar por hecho o asentado cosas que no han buscado y que no han verificado. La ciencia es evolución continua, no está estática. Cada vez hay nuevos conocimientos que hay que aprovechar para la investigación y el esclarecimiento de todos los delitos. Sobre todo, poder darle justicia a las personas, a la sociedad. Evitar que personas inocentes estén en la cárcel o chivos expiatorios estén en la cárcel, ¿no? Que realmente el que cometió el hecho delictivo y que es responsable, realmente sufra lo que es la justicia, que le hagan justicia a la víctima. Y eso es lo más importante, ¿no? Siempre llevar la honradez por delante, ¿no? Que es lo más importante en este grupo social. Muy bien, pues sin duda un tema de mucha relevancia social, porque lamentablemente un gran porcentaje de la población ha sido víctima de la comisión de delitos, y como decía nuestro entrevistado del día de hoy, pues el clamor de justicia por parte de la ciudadanía a veces se queda con un mal sabor de boca, con los índices de impunidad creciendo.
Pues es así como llegamos al final de este fascinante episodio de Acceso y Derecho, el acceso a la justicia explicado en nuestro idioma. Queremos agradecer profundamente a Alfredo Angulo por compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia invaluable en el ámbito del peritaje. Nos ha ayudado a entender la importancia de los procedimientos y técnicas que se aplican en una escena de crimen y cómo el peritaje contribuye a la búsqueda de justicia. Esperamos que este episodio les haya brindado una nueva perspectiva sobre el trabajo de los peritos y la complejidad de la investigación criminal. Recuerden que pueden escuchar otros episodios de Acceso y Derecho para seguir explorando temas cruciales en derechos humanos y justicia. Gracias, Alfredo. Gracias, muy amable. Esto fue Acceso y Derecho. Abre tus ojos, escucha la voz. Derechos humanos juntos en esta cruz. Ciencias jurídicas, buscamos la verdad. Acceso y derecho, la justicia en la comunidad. Expertos. Suscríbete y síguenos en nuestras plataformas digitales. Acceso y derecho, la voz del futuro. Ciencia y justicia bajo un mismo muro. Derechos al aire, siempre en conexión. Este es el podcast, únete a la misión. Semana, media hora de pasión, entrevistas profundas, pon atención, los estudios.